Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 33 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Continuamos la lectura del Evangelio según San Mateo. Se trata de un pasaje, uno de los 5 discursos del Evangelio según San Mateo, que es llamado el Sermón de la Montaña. La montaña en realidad es una pequeña colina de las que abundan en todo alrededor del lago de Galilea. Por los datos que hemos leído, Jesús se encuentra en la región de Galilea y allí está rodeado de gentes que han sido atraídas por la fama de Jesús, que además de enseñar, cura a los enfermos y libera a los poseídos por el demonio. Ya ha ido Jesús recorriendo los lugares de Galilea, ha estado incluso en Cafarnaúm, ha ido a las sinagogas en los sábados y ahora toda esta gente de diferentes puntos cardinales, unos vienen de Siria, otros vienen de Decápolis, al sur del lago de Galilea, al sureste, otros vienen de Transjordania, en la parte oriente del río Jordán, pasando el río Jordán, otros vienen de la región del sur de Israel y de la capital de Judea, la capital es Jerusalén. Jesús toma asiento como hacían los maestros y como maestro comienza a hablar y hace saber a todos los presentes qué pueden esperar de él. Jesús habla de las bienaventuranzas, de aquello que los va a hacer felices desde ahora, según que se cumplan las condiciones de las que él habla, describiendo una realidad vivencial. Luego les dice que los discípulos son un punto de referencia seguro y que tienen una función en medio del mundo: darle sentido o sabor y evitar que el mundo se corrompa. Cuando les dice ustedes son la sal de la tierra, cuando les dice ustedes son una ciudad construida en lo alto de un monte, les hace entender que son un punto firme, una referencia fija en la que la gente podrá ver qué tan distante está de ser discípulos de Jesús. Y ellos también son la luz del mundo, que se debe utilizar de modo sensato, poniéndole en un lugar alto para que ilumine a todos. Y luego Jesús les dice que no esperen como muchos pensaban, que cuando viniera el Mesías iba a abolir la ley y los profetas. Jesús les dice que Él ha venido a darle pleno cumplimiento a la ley, lo mismo que a los profetas, y que todo aquel que quebrante un mandamiento menor y a otro lo enseña a hacer lo mismo, en el reino de los cielos será también menor. Pero quien enseñe cumpliendo un mandamiento mayor a otro a cumplirlo, también será grande en el reino de los cielos. Normalmente habla de reino de los cielos porque Jesús está hablando a judíos, y los judíos evitan pronunciar el nombre de Dios para no faltar al segundo mandamiento en una interpretación estricta: no tomarás el nombre de Dios en vano.
les empieza a decir que la justicia de los discípulos debe superar a la de los escribas y fariseos. Y comienza por hacer comparaciones que son más que contradictorias para mostrar la manera en que va a cumplirse plenamente la ley según la enseñanza de Jesús, porque verá las causas que evitan que se llegue a pecar. Así les habla en primer lugar de el quinto mandamiento: no matarás, diciendo que no puede ofenderse al prójimo, que no se le puede despreciar. Después habla del adulterio, donde dice que hay que evitar las miradas y tocamientos para no caer en una situación de adulterio, y también les advierte que divorciarse induce a cometer pecado de adulterio. Ahora viene a otro punto. Siempre la referencia que hace es: han oído que se dijo. ¿A quién se dijo en primer lugar? A los que estuvieron delante del monte Sinaí cuando Dios entregó la ley a Moisés. Lo han oído también transmitiendo de generación en generación los maestros de Israel lo que el Señor mandó. Y en las mismas familias se enseñaban estos mandatos. ¿Qué es lo que han oído ahora? El tema del juramento. No jurarás en falso, y le cumplirás al Señor cuanto le hayas prometido con juramento. El juramento equivale a poner como testigo a Dios una realidad importante de la vida que garantizará el cumplimiento de una palabra dada, considerando que en esa época no había documentos en los que una persona se viera comprometida a dar cumplimiento a una palabra que hubiera empeñado. Y entonces, el modo de garantizar el cumplimiento de una palabra en la que se hubieran empeñado, de un compromiso, de un contrato, era sancionado y garantizado invocando un nombre superior. Y normalmente se invocaba ¿a quién? Al Señor. Si quien estaba jurando no tenía el propósito de cumplir lo que había prometido, estaba jurando en falso. Si alguien le ha prometido algo al Señor y no lo cumplía, estaba también faltándole al Señor. Por eso dice: cuanto hayas prometido con juramento al Señor, lo debes cumplir. Y por eso dice Jesús: yo les digo que de ninguna manera ustedes juren. No juren a nadie de ningún modo, ni por el cielo, así lo juraban, te lo juro por el cielo, porque allá vivía Dios. Es el trono de Dios, está por encima de ustedes. No juren tampoco por la tierra, lo más grande que ellos ven, el cielo y la tierra, porque la tierra es el estrado donde el Señor apoya sus pies y se debe respetar. No juren tampoco por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, era la ciudad donde estaba el templo, donde Dios habitaba, y era un lugar sagrado, y algunos se comprometían así, garantizando que cumplirían su palabra, pero a veces las circunstancias no les permitían dar cumplimiento. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Ni siquiera jures por tu propia cabeza, no es tuya. No puede ser blanco o negro uno de tus cabellos. Hablamos ahora de pintarlos, teñirlos, pero siguen siendo blancos o del color que tienen por dentro. No tienen disposición y disponibilidad de manejar o estar por encima del cielo, de la tierra, de la ciudad santa, ni de su propia cabeza. Para comprometerse, dice Jesús, basta que digan sí o no. Lo demás proviene del maligno. ¿Y qué es el maligno? En el Evangelio de San Mateo se menciona 26 veces. El maligno es la personificación del mal, al grado que en el Padre Nuestro se habla: líbranos del maligno. Todo aquel que dice una mentira tiene relación con el maligno, que es el mentiroso por excelencia, el que engañó al hombre desde el principio. Y por eso Jesús dice: si tú tienes el propósito de decir la verdad, no jures, di sí o di no. De lo contrario, perteneces al maligno.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.